Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, sigan mi ejemplo y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado, porque ya les he advertido frecuentemente y ahora les repito llorando. Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición. Su Dios es el vientre. Su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza y no aprecian sino las cosas de la tierra. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que vengan de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndonos semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Por eso, hermanos míos muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi corona, amados míos, perseveren firmemente en el Señor. Palabra de Dios. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa. Allí suben las tribus del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Según es norma de Israel, para celebrar el nombre del Señor, por allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar, no tengo fuerzas. Pedir limosna, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos meditando, se nos está ofreciendo esta hermosa carta de Pablo a los Filipenses en estos días de semana como primera lectura. Esta carta que es, como siempre, en primer término, bien propia del corazón de Pablo, una carta que muestra un cuidado paternal y profundo sobre sus hijos, a quienes él mismo dirá: yo los engendré en Cristo Jesús. Es decir, esos hijos que Pablo interpreta le pertenecen en la fe, porque a ellos que no conocían a Cristo, él se lo predicó. Pablo, en nombre de Cristo y con el mandato que el mismo Jesús le dio, fue al encuentro de aquellos que se los consideraba los excluidos de la gracia de Dios, los paganos. Y bueno, y salió al encuentro de todos sin dejar de lado a nadie. Y allí les predicó a Jesús, les anunció la buena noticia, el Evangelio.
Les habló el corazón, de corazón a corazón, como quien habla realmente convencido verdaderamente de lo que está diciendo, como quien se predica a sí mismo, no predica una idea, no predica una teoría, sino vida misma, vivida. Y eso es lo que movilizó sin duda alguna el corazón de toda esta gente que se convirtió, es decir, que recibió con alegría el mensaje de Pablo, que era al mismísimo Jesús. Lo recibieron, se convirtieron, se hicieron cristianos, formaron la iglesia, formaron la comunidad, y Pablo los fue como adoctrinando, les fue enseñando el mensaje, los fue guiando en la fe, dejándoles bien en claro que a partir de ahora eran hijos de Dios y por consiguiente hermanos los unos de los otros, familia. Y así fue que después, aún en la distancia, cuando Pablo tuvo que ir a encarar nuevas tierras para seguir adelante con su obra misionera, no los olvidó, no los abandonó, sino que a través de sus cartas lo fue como acompañando. Y a medida que él se iba enterando de cómo iban creciendo en la fe y a través de los problemas que se les iban presentando humanamente como a todos, él los iba aconsejando en el Señor, como un padre aconseja a su hijo, como un padre que está cerca siempre, por amor, que siente ese compromiso de amor infinito por el Hijo. Y bueno, y así escuchamos hoy que él mismo se pone como ejemplo, no porque él se considerara superior o modelo de nada, sino simplemente porque él está convencido de que el Señor le tocó el corazón. Y él no hizo otra cosa que anunciarlo a Cristo. Entonces hagan ustedes lo mismo. Como lo hice yo, ustedes hagan lo mismo entre ustedes, ¿no? Observen lo que yo les enseñé. Este es mi ejemplo, lo mejor que pude dejarles como un legado de amor, como una herencia espiritual de eternidad. Háganlo así. Entonces siempre serán hijos de Dios. Entonces siempre encontrarán alivio ante las dificultades y encontrarán el consuelo y la respuesta ante los grandes interrogantes que en la vida cotidiana se les presentan. Manténganse firmes en el Señor. Él transformará su pobre corazón mortal, haciendo un día semejante su cuerpo, el cuerpo de ustedes, al de él, que es un cuerpo glorioso, perfecto, libre, pleno. Porque para eso hemos sido creados, para eso hemos sido llamados, para eso aceptamos la fe y recibimos todas las gracias, sobre todo el bautismo, que el mismo Señor nos dejó. Todo esto que Pablo entonces les recuerda a estos hermanos de Filipo, allí en su tiempo, hoy es el Espíritu Santo quien nos lo dice a nosotros, quien nos lo recuerda a nosotros. Volver a renovar en nosotros ese carisma inicial. Todos tuvimos un primer día de fe, cuando despertamos alguna vez a la fe. Algunos tal vez desde muy pequeños. Cuando tomamos conciencia, tal vez en temprana edad, en la infancia, en la primera adolescencia, tomamos conciencia de que teníamos fe. Esto que mamá, papá, tal vez la abuela, el abuelo nos fue inculcando desde pequeños, un día en nosotros se hizo nuestro, lo sentimos. Y desde ese momento nunca más bajamos los brazos. Y fuimos creciendo y la fe fue creciendo con nosotros. Tuvo altibajos, como todo en nuestra vida ha tenido altibajos y de hecho lo tiene. Pero se mantiene viva porque hay una raíz. Esa raíz que es producto de esa semilla que sembraron nuestros padres en nuestra vida, cuando inclusive nos decidieron ellos por la fe traernos a la iglesia para bautizarnos, mandarnos a la parroquia cuando ya tuvimos un poquito más de edad y empezar a estudiar y a caminar en la catequesis de iniciación para recibir la comunión, la confirmación. O sea, todos tuvimos un primer día donde despertamos a la fe y fuimos creciendo en ella. Y hoy, en este momento de nuestra vida, a esta altura de la vida de cada uno de nosotros, estamos llamados, porque el Espíritu sigue llamando, porque el Espíritu sigue obrando en nuestro corazón, a seguir renovando y madurando eso tan fundamental, porque como Pablo les recuerda, miren, crean en Cristo, no se alejen de Cristo, no se enfríen en la fe y en la esperanza en el Señor. Él los ama y es Él el único que va a poder transformar sus vidas para que alcancen la plenitud de la vida y la felicidad sin fin. Confíen. Qué interesante, qué importante, diría yo más, qué fundamental para nuestra paz interior,
para esa experiencia de gozo y misericordia de Dios, del Padre, poder nosotros profundizar esta verdad, que es nuestra y que es verdad de eternidad, que engendra eternidad, ¿no? Y que fortalece los vínculos de eternidad con mis hermanos, familia. Todo hombre es mi hermano en Cristo Jesús. Y yo estoy llamado, como vos, como cada uno de nosotros, porque el que tiene fe tiene un mensaje, realmente es así. El que tiene fe tiene algo que transmitir, el que tiene fe tiene algo que compartir, y no cualquier cosa, sino las cosas de Dios, porque nosotros tenemos fe en Él. Y de esto se trata nuestra vida, ¿no? Queridos hermanos, que nuestra vida sea entonces un producto de alegría. En el Salmo, este hermoso Salmo 121, que cantaban los israelitas cuando después del exilio volvían a su tierra, la tierra prometida, de la cual habían sido arrebatados para encontrarse con sus cosas y renovar su identidad, su pueblo, su templo, su fe. Iban cantando este canto, el Salmo 121. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Cuando el opresor les abrió las puertas de la libertad. Cuando el que los había esclavizado rompió sus cadenas y los dejó salir por obra de Dios. Y ellos iban cantando hacia Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa. Allá suben las tribus del Señor. ¿Ven? En ese subir a Jerusalén del pueblo de Israel es para nosotros también una invitación espiritual. Subir a Jerusalén es elevarnos hacia Dios, volver a lo original, volver a lo nuestro, volver a lo que es, a lo que nos da identidad, a lo que nos da sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. Por eso es alegría. Cada vez que el Señor nos llama y tenemos la oportunidad de escuchar su llamado, sea en una misa, en el Evangelio, en la oración, en el silencio, donde sea, es renovar ese primer momento donde el Señor un día nos hizo de Él y nos hizo tomar conciencia de que somos de Él y que en esa experiencia de comunión con Él podemos ser felices. Hoy cantemos también con nuestros hermanos israelitas de los primeros tiempos, vamos con alegría, vamos a lo profundo del corazón. Ir a la casa del Señor es eso, es volver a lo íntimo, es volver al silencio, es volver al camino interior del corazón, a nosotros mismos, donde Dios nos está esperando para reconstruir con nosotros nuestra vida, lo que está derrumbado, reedificarlo, lo que está quebrado, enderezarlo, lo que está herido, sanarlo. Es Él, y ese es un motivo de alegría, eso sí que es una buena noticia. Y en el Evangelio Jesús a sus discípulos les cuenta esta parábola de este administrador deshonesto, que fue pescado infraganti por su dueño, por su jefe, y como era así, medio de meter la mano en la lata y con otras deshonestidades, lo echó. Y él se dijo, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Que mi patrón me echa, ya soy grande, no tengo fuerza para ir al campo a trabajar, tampoco para pedir limosna. Porque imagínense, un administrador estaba considerado en una élite social bastante alta, ¿no? Bastante reconocida, y de pronto se queda sin nada. Pedir limosna es vergonzoso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y aquí Jesús pone a este administrador deshonesto desarrollando sus propias habilidades, esas habilidades que él tenía muy bien desarrolladas para subsistir. Entonces, ¿qué hizo? Fue llamando a los deudores y les dijo, bueno, ¿vos cuánto debés? 300, bueno, anotá 200. De manera que estos deudores se sintieran en deuda con él y pudieran pagar la deuda con el jefe, pero se sintieran que ahora le deben favores a él, porque les achicó la deuda. Entonces, cuando esté necesitado, era obvio que lo recibiera y que le hicieran un favor, porque se lo debían. Entonces, Jesús termina diciendo que el administrador alabó a este servidor infiel por la astucia, porque puso para sobrevivir, para salir adelante, su inteligencia, su sagacidad. Y termina que los hijos de este mundo son más astutos en el trato con los demás que los hijos de la luz. Pero también nos está diciendo a nosotros
y me viene a la mente aquella misma frase del Evangelio, ¿no? Jesús dijo, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Es decir, a ustedes se les ha dado una inteligencia, úsenla para las cosas de Dios. Volviendo a San Pablo, es un ejemplo en estas cosas. Pablo era un hombre muy preparado y muy inteligente, y supo poner toda su sagacidad intelectual y demás, y su viveza, su pioleza, pues las tenía, al servicio del Evangelio, buscando la manera de entrar en el corazón de la gente desde lo que la gente mismo vivía para poder entender el mensaje que él quería darles. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, es así de simple, ¿no? Estamos llamados a eso, a poner lo mejor de nosotros, a sacar todos nuestros recursos humanos que el Señor nos dio y a pedirle inclusive al Espíritu Santo que nos nutra con sus dones y carismas y gracias para poder sembrar de la mejor manera en el corazón de nuestros hermanos esta buena noticia de salvación. Muchas veces usamos la inteligencia para tantas cosas que no son productivas y a veces inclusive en el ingenio popular de hoy día se usan la inteligencia y la chispa para tanta mediocridad, vulgaridad y cosas por el estilo. Ustedes saben a qué me refiero, en todo sentido, inclusive hasta usando las redes sociales para chistes sin gusto, pesados, groseros, ¿no? Y hasta ofensivos. ¿Por qué no usar ese ingenio popular para las cosas de Dios? Yo creo que seríamos todos realmente profetas y creo que al lado de Pablo, con el ingenio popular de hoy día, Pablo quedaría allá abajo, al lado nuestro, con el ingenio que hay hoy día en estas cosas, si lo aplicáramos al Evangelio. Pero bueno, ojalá nosotros los cristianos podamos purificar nuestro ingenio, nuestra inteligencia, nuestras ocurrencias, nuestros sentimientos más profundos, y purificándolos hagamos esa conversión para usar lo que Dios nos dio a favor del reino de Dios y por consiguiente a favor de nuestros hermanos, ¿no? En el Día del Sagrado Corazón, en un primer viernes más que nos regala Dios, alabemos al Señor por el amor que nos tiene y pidámosle a Jesucristo que configure en nosotros un corazón puro como el de Él, un corazón sencillo, generoso, manso y humilde como el de Él, para que así, enamorados de Dios y de los hermanos, seamos sus testigos y sus discípulos hasta el fin de los tiempos. Que así sea.